En el presente video hablaremos sobre dos documentos. El primero, Necesidades, Capacidades y Valores, escrito por Ricardo Parellada, y el segundo, El enfoque de las capacidades de Nussbaum, un análisis comparado con la teoría de las necesidades humanas, escrito por Doyle y Gough. Las necesidades humanas. Lo primero que tiene que mostrar la teoría de las necesidades es que se debe distinguir entre deseos y necesidades. La teoría de las necesidades afirma que hay intereses o aspiraciones humanas, incluso aunque no sean conscientes, que reclaman su satisfacción con mayor urgencia moral y normativa. De igual manera, también sostiene que no todos los deseos de los individuos se deben considerar necesidades, por muy fuerte que sea el reclamo del deseo o por muy intensa que sea la frustración experimentada por el individuo cuando no se satisface. La teoría de las necesidades afirma que hay aspiraciones humanas propiamente universales, en tanto que son condición de una vida propiamente humana. Doyle y Gough articulan su teoría de las necesidades, de la cual vamos a profundizar más adelante, en torno a dos distinciones fundamentales. Por un lado, entre necesidades básicas e intermedias, y por el otro, entre necesidades y satisfactores de las necesidades. Según Doyle y Gough, las necesidades humanas básicas objetivas son 1. La salud física y 2. La autonomía personal. Por su parte, manifiestan que las necesidades intermedias son especificaciones y condiciones de las necesidades básicas, que se realizan de maneras distintas en distintos contextos sociales y políticos. Doyle y Gough enumeran 10 necesidades intermedias, unas referidas a la salud y otras a la autonomía, y añaden una referida específicamente a la maternidad. Estas son alimentos y agua potable, vivienda, entorno laboral sin riesgos, entorno físico sin riesgos, atención sanitaria, seguridad en la infancia, relaciones primarias significativas, seguridad económica, seguridad física, educación adecuada y seguridad en el embarazo y el parto. Manifiestan que la distinción entre necesidades y satisfactores permite respetar la diversidad cultural y contextual. Es decir, la noción de necesidades es algo irrenunciable para poder evaluar de alguna forma el bienestar y el progreso social, criticar el estatus y dejar en claro las preferencias en cuanto a injusticia y opresión. Y la noción de satisfactores permite identificar que las necesidades de salud, como son la alimentación, vivienda, seguridad, y las de autonomía personal, como son las relaciones primarias, la educación, estas se pueden satisfacer de maneras muy diferentes en distintas épocas y contextos culturales y sociales. En este punto vamos a hablar de las capacidades humanas, entendiendo que la capacidad de una persona se refiere a las combinaciones alternativas de funcionamientos que puede alcanzar. De esta manera, la capacidad es un tipo de libertad. La libertad sustantiva de alcanzar combinaciones alternativas de funcionamiento, o dicho de una manera menos técnica, la capacidad de alcanzar diversos estilos de vida. Un ejemplo puede ser una persona rica que ayuna. Esta persona puede alcanzar el mismo funcionamiento en cuanto a la alimentación de una persona pobre, que realmente está obligada a ayunar. Pero la primera, o sea, la persona rica tiene como tal un conjunto de capacidades diferentes a las de la segunda persona. La primera puede elegir comer bien y estar bien alimentada. La segunda persona no puede elegir. Entonces, pues esto sería como básicamente el enfoque que le está dando Amartya Sen a las capacidades humanas. Por otro lado, tendremos entonces el enfoque de capacidades humanas propuesto por Nussbaum. En este caso se habla entonces de algunas variables o aspectos importantes, como lo son en este caso la vida digna y de duración normal, la salud corporal o salud física, reproductiva y alimentaria, además del alojamiento adecuado, la integridad corporal, la libertad de movimiento y seguridad, los sentidos, la imaginación y el pensamiento, que pues están muy relacionados con la información, la educación y la expresión, las emociones y el desarrollo adecuado de las mismas, además la razón práctica como planificar la propia vida, la libertad de conciencia y de religión.
Otra sería la afiliación, sería vida con otros e interacción social, relaciones interpersonales básicamente, protección contra la discriminación. La otra sería otras especies, consideración entonces de los animales, las plantas, nuestro medio natural, quiere decir como esa armonía con el entorno. Otra sería juego, poder reír, jugar y disfrutar, quiere decir como un factor más de diversión. La última sería control sobre el medio, entonces esto hace parte como de la participación política y los derechos de propiedad que tenemos como seres humanos. Los valores. De acuerdo con el planteamiento que podemos ver en el texto, el aspecto más relevante del objetivismo axiológico para el tema de las necesidades y las capacidades es la idea de rangos y valores. Entendemos que el objetivismo axiológico se basa en que los valores son y valen por sí y en sí mismos, y no dependen de un sujeto ni de un objeto. Los valores son ideas absolutas, inmutables e independientes. En la propuesta de Scheller y seguida por Ortega, los valores tienen tres características principales: polaridad, materia y rango. La polaridad es la propiedad de todos los valores de ser positivos o negativos. La materia es el sentido, el tipo de valor aspecto que permitirá distinguir consideraciones materiales y formales sobre los valores. Y el rango u orden es la ordenación jerárquica que se puede reconocer entre las grandes clases de valores. Max Scheler propone distinguir, y entre otros le siguen en este punto Ortega y García Morente, 5 grandes clases de valores, en orden decreciente de importancia: valores religiosos, valores espirituales o intelectuales, valores vitales, placeres sensibles y valores instrumentales o de utilidad. Esta concepción axiológica es objetivista porque sostiene que este orden es objetivo, es decir, no depende de sujetos individuales o colectivos. De acuerdo con esta propuesta, por ejemplo, el placer sensible es un valor positivo. El placer es bueno, pero es un valor inferior a otros, como los valores vitales. La salud física y mental son valores vitales, superiores a los placeres sensibles. Por esta razón, el adulto aguanta el dolor físico puntual que le provoca, por ejemplo, el dentista a la hora de visitar, cosa que el niño pequeño no entiende. En conclusión, cada tipo de valor en sí mismo se encuentra ordenado de acuerdo con la importancia que éste tenga en cada nivel. Sin embargo, los valores religiosos prevalecen sobre los demás, según su ubicación jerárquica, como lo establecen estos dos autores. Sin embargo, a la cuestión fundamental que conduce a la concepción objetivista de los valores es la siguiente: ¿cuáles son los valores de verdad, que de verdad importan, qué es de verdad necesario y qué no, en qué consiste la vida buena para los seres humanos? Estos interrogantes planteados por el mismo autor ofrecen una continuidad de la temática que podemos tratar después. Aunque Nussbaum utiliza términos distintos a los de Doyle y Gouge, es decir, Nussbaum utiliza el término capacidades y Doyle y Gouge utilizan el término necesidades, los tres autores comparten el mismo objetivo de desarrollar un argumento que sea verdaderamente universal en favor de la emancipación humana. Ahora, ¿qué es la emancipación? Se refiere a toda aquella acción que permite a una persona o a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción a alguna autoridad o potestad, como por ejemplo la emancipación femenina o la emancipación de las colonias al momento de acceder a su independencia. El texto de Nussbaum se centra explícitamente en las capacidades y opciones de las mujeres, abordando además los obstáculos concretos a los que se deben enfrentar la mayoría de mujeres y niñas en todo el planeta. Pero todo esto hace parte de una teoría que es de aplicación también para hombres y para niños. Los dos textos, tanto el de Nussbaum como el de Doyle y Gouge, argumentan tres propuestas principales. Uno, un concepto plenamente universal de las capacidades o necesidades. Dos, una crítica del relativismo cultural. Y tres, que la existencia de las necesidades o capacidades conlleva fuertes exigencias morales para colmar las necesidades o desarrollar las capacidades. Teniendo en cuenta que nos encontramos en un mundo en el que muchas mujeres carecen de apoyo en funciones fundamentales de la vida humana y en el que la mayoría de ellas cuenta con capacidades menores a las de los hombres, el objetivo de Nussbaum es desarrollar un feminismo universalista. El respaldo filosófico de este universalismo se encuentra en la idea de las capacidades humanas.
lo que las personas son realmente capaces de hacer y de ser. Dojal y Gough manifiestan: el resultado que buscamos debería preservar libertades y oportunidades para cada persona, como individuos, respetándolos como fines en sí y no como agentes o promotores de los fines de otros. Nussbaum desarrolla una crítica explícita del relativismo, centrándose en 3 ideas en contra del universalismo. 1. Que las culturas reales son siempre dinámicas y están siempre en evolución. 2. Que el argumento desde lo positivo de la diversidad está muy bien, en tanto que las prácticas culturales no dañen a las personas, pero teniendo en cuenta que algunas prácticas sí lo hacen, esta objeción no quebranta la búsqueda de valores universales, sino que más bien la exige. Y 3. Las críticas relativistas del paternalismo, respaldadas hasta cierto punto por los enfoques universales, son un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque muchos sistemas de valores tradicionales son paternalistas en el sentido estricto del término. Por otro lado, Dojal y Gough desarrollan una crítica explícita, aunque distinta, del relativismo cultural. En primer lugar, sostienen que todas las formas contemporáneas del relativismo son internamente inconscientes, puesto que todos en algún momento hemos intentado denunciar estándares universales de evaluación con una mano, mientras que las estamos utilizando con la otra mano para apoyar alguna u otra visión predilecta del mundo. Y también abordan y al mismo tiempo refutan el que concepciones de la salud, por ejemplo, una de las necesidades básicas, sean internas a sistemas de pensamientos culturales, negando la posibilidad de cualquier elección racional entre ellas. Por ejemplo, los síntomas comunes de la tuberculosis o la depresión generan los mismos tipos de discapacidad entre las diferentes culturas, a pesar de las formas divergentes e incluso incompatibles con las que se interpretan. Respecto a esta propuesta, el objetivo de Nussbaum es ofrecer las bases filosóficas para una explicación de los principios constitucionales básicos que deberían ser respetados e implementados por los gobiernos de todas las naciones, como mínimo indispensable para cumplir la exigencia de respeto hacia la dignidad humana. Mientras que el argumento de Dojal y Gough es el siguiente: la pertenencia a cualquier grupo social impone deberes u obligaciones. Asimismo, atribuir deberes a una persona presupone que es capaz de realizarlos. Por lo tanto, la atribución de un deber conlleva a que el titular del mismo tenga derecho a la satisfacción de la necesidad requerida para permitir que asuma este mismo deber. En otras palabras, no es coherente que un grupo social imponga responsabilidades sobre una persona sin asegurarse de que tiene los recursos y las competencias para cumplir con estas responsabilidades. Nussbaum y las capacidades funcionales humanas centrales. Según Nussbaum, la principal diferencia entre ella y Sen es que él nunca ha presentado una lista de las capacidades centrales. Nussbaum aborda esta cuestión directamente, presentando su lista actual de 10 capacidades funcionales humanas centrales. La primera es la vida. Esto quiere decir ser capaces de vivir una vida humana de duración normal hasta su fin, sin morir prematuramente o antes de que la vida se reduzca a algo que no merezca la pena vivir. La segunda tiene que ver con la salud corporal, ser capaces de gozar de buena salud, incluyendo la salud reproductiva, estar adecuadamente alimentados y tener una vivienda adecuada. En el tercer punto podemos encontrar la integridad corporal, ser capaces de moverse libremente de un lugar a otro, que los límites físicos propios sean considerados soberanos, es decir, poder estar a salvo de asaltos, incluyendo la violencia sexual, los abusos sexuales infantiles y la violencia de género, tener oportunidades para disfrutar de la satisfacción sexual y de la capacidad de elección en materia de reproducción. En el cuarto punto podemos encontrar los sentidos, imaginación y pensamiento. Se trata de ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de poder hacer estas cosas de una forma realmente humana, es decir, informada y cultivada gracias a una educación adecuada, que incluye, pero no está limitada, al alfabetismo, una forma básica y matemática y científica. En el quinto punto se abordan las emociones.
ser capaces de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros mismos, amar a los que nos aman y nos cuidan, y sentir pesar ante su ausencia. En general, amar, sentir pesar, añorar, agradecer y experimentar ira justificada. En el sexto punto encontramos la razón práctica, que se trata de ser capaces de formar un concepto del bien e iniciar una reflexión crítica respecto de la planificación de la vida. Esto supone la protección de la libertad de conciencia. De séptimo tenemos la afiliación y se divide en dos puntos, A y B. El punto A se trata de ser capaces de vivir con otros y volcado hacia otros, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos y comprometerse en diversas formas de interacción social. Y en el punto B, teniendo las bases sociales del amor propio y de la no humillación, ser capaces de ser tratados como seres dignos, cuyo valor es idéntico al de los demás. En el número 8 encontramos otras especies. Se refiere a ser capaces de vivir interesados y en relación con los animales, las plantas y el mundo de la naturaleza. En el noveno lugar se encuentra la capacidad para jugar, ser capaces de reír, jugar y disfrutar de actividades de ocio. Finalmente, en el punto número 10 podemos encontrar el control sobre el entorno de cada uno. En el aspecto A, el político, que se refiere a ser capaces de participar eficazmente en las decisiones políticas que gobiernan nuestras vidas. Y el punto B, material, ser capaces de poseer propiedades, tanto tierras como bienes muebles, no solo de manera formal, sino en términos de una oportunidad real. En este sentido, nos va a identificar dos capacidades que tienen un significado especial sobre las otras, la razón práctica y la afiliación, ya que menciona ambos aspectos tienden a ser más profundos que los demás. Ahora vamos a hablar entonces un poco sobre Dolittle en una teoría de las necesidades humanas. Esta teoría entonces se basa en algunos pasos, vamos a tocar a fondo cada uno de los pasos. Vamos a iniciar entonces con el paso 1, que es el razonamiento ético normativo. Se trata entonces de identificar objetivos universales. Es importante en este punto tener clara la diferencia entre las necesidades y los deseos. Realmente pues son objetivos derivados de las preferencias particulares de cada individuo y del entorno cultural. Es fundamental en este caso tocar el tema de la universalidad de las necesidades. La universalidad de las necesidades básicamente reposa sobre la creencia de que si estas no son satisfechas, o sea, si no logramos satisfacer esas necesidades, se podría causar un grave daño. Este daño realmente pues es como ansiedad o infelicidad, pero estos daños pueden definirse como un obstáculo para nosotros como seres humanos a la participación social exitosa, sea cual sea el momento o el lugar. Pues nosotros normalmente nos desenvolvemos y crecemos en un entorno social del cual realmente necesitamos participar y ser parte. Lo que quiere decir que nosotros construimos una concepción personal de nuestras propias capacidades mediante la interacción y el aprendizaje de otros y del entorno. Este entonces sería pues un factor esencial de la naturaleza humana, ya que de ahí pues la participación en alguna forma de vida y sin grandes limitaciones arbitrarias suele ser como tal nuestro interés humano más básico. En el paso 2 se analizan entonces las necesidades básicas como salud y autonomía. En este punto es bastante importante mencionar a Kant, ya que él trató como de abordar como tal el concepto de necesidades básicas, demostrando que para que los individuos actúen y sean responsables deben tener tanto la capacidad física como la mental para hacerlo. Esto habla básicamente de que como mínimo debemos tener un cuerpo vivo y gobernado por todos los procesos causales relevantes y la competencia mental para deliberar y elegir. En esta parte, pues la última capacidad sería la de elección, con la existencia del nivel más básico de una autonomía personal, ya que ser autónomos en este sentido reducido del término es tener la habilidad para hacer elecciones y para tomar decisiones informadas sobre lo que se debería hacer y cómo hacerlo.
Esto realmente a los seres humanos pues nos conlleva al ser capaces de formular objetivos y creencias sobre cómo alcanzar determinados objetivos, junto con la habilidad para evaluar el éxito de estas creencias a la luz de los objetivos que ya se plantearon. Por lo tanto, pues la supervivencia física y la autonomía personal son las condiciones para cualquier acción individual en cualquier cultura. Ambas realmente construyen las necesidades humanas más básicas, teniendo claro pues que las necesidades humanas más básicas son aquellas que deben ser satisfechas en cierta medida antes de que los actores puedan participar en su propia forma de vida para que simplemente se alcance cualquier objetivo propuesto. Es importante entonces mencionar que hay 3 variables fundamentales que alteran como tal los niveles de la autonomía individual de la actuación. En primer lugar está la capacidad cognitiva y emocional. Esto pues suele ser un prerequisito necesario para que una persona pueda como tal iniciar una acción. Todas las acciones pues deben encarnar como tal un mínimo de razón para ser consideradas acciones en sí de los seres humanos, pero no es fácil como tal dar una definición exacta en cuanto a los niveles mínimos de racionalidad y responsabilidad que se deben tener o que deben estar presentes en un individuo que se considere autónomo. En términos generales, la existencia incluso de los niveles mínimos de la autonomía pues conllevará lo siguiente. 1. Que los actores tengan la capacidad intelectual para la formulación de objetivos y creencias comunes a su forma de vida. 2. Que los actores tengan la confianza suficiente para querer actuar y por lo tanto pues lleguen a participar en alguna forma de vida social. 3. Que los actores como tal en algunos casos lo hagan mediante la formulación constante de objetivos y creencias y comunicándolos siempre con otros. 4. Que los actores perciban que sus acciones han sido realizadas por ellos mismos y no por otros. 5. Que los actores sean capaces de comprender los límites empíricos que existen sobre el éxito de sus acciones. Y 6. Que los actores puedan asumir la responsabilidad por lo que hacen. El segundo determinante como tal de los niveles individuales de autonomía pues se comprende como el grado de comprensión cultural que una persona tiene sobre sí misma, sobre su cultura y sobre lo que se espera de ella como individuo dentro de la misma. Pues esto la verdad requiere como tal una forma de enseñanza que promocione la investigación y el aprendizaje continuado. En tercer lugar, la autonomía de la actuación requiere como tal un rango de oportunidades para emprender actividades socialmente significativas. En este punto nos encontramos con el problema de determinar conjuntos de mínima oportunidad, teniendo en cuenta que incluso las personas más oprimidas pueden y harán uso de su capacidad para hacer elecciones y ejercitarlas. No obstante, una mínima libertad de actuación es como tal un componente esencial de la autonomía de actuación en todas las culturas. Finalmente, se habla de un tercer nivel o un nivel superior de autonomía que se define como una autonomía crítica. La autonomía crítica conlleva realmente la capacidad para comparar reglas culturales, para analizar las reglas de nuestra propia cultura, para trabajar con otros y cambiarlas. Esto con el objetivo, pues claro, de dar paso hacia otra cultura o un avance en la misma cultura. Esto requiere, pues más allá de una libertad de actuación, un mínimo de libertad política y no supone, en este caso, pues negar que personas oprimidas puedan ejercer un grado de deliberación crítica, sino que realmente, pues la autonomía crítica sería como la posesión de la libertad de actuación y la libertad política de todas las personas o de todos los seres humanos del entorno. Del análisis de Zen, que a su vez sigue a Kevin Lacanster, sobre los productos básicos, las características y los funcionamientos. Como tal se hace un análisis donde se dice que nosotros definimos las características de los satisfactores como el conjunto de todas las características que contribuyen a la satisfacción de nuestras necesidades básicas en cualquier contexto cultural. Luego diferenciamos dentro de este mismo conjunto un subconjunto de características de los satisfactores universales, donde pues aquellas que son de aplicación para todas las culturas. Las características de los satisfactores universales son como tal las propiedades de los bienes, servicios, actividades y relaciones que mejoran como tal la salud física y la autonomía humana en todas las culturas. Se
Se habla entonces también de unas necesidades intermedias que se agrupan como tal en 11 categorías, como alimentos nutritivos y agua potable, alojamiento protector, entorno laboral no perjudicial, entorno físico no perjudicial, control de la natalidad y nacimientos seguros, cuidados sanitarios apropiados, infancia segura, relaciones primarias significativas y seguridad física, seguridad económica y educación apropiada, donde entonces de las 6 primeras que se mencionaron, pues contribuyen a la salud física, mientras que las otras remiten a la autonomía. Entonces el único criterio como tal para decidir la inclusión o no inclusión en la lista es como la determinación de si un conjunto de características de satisfactores contribuye de forma positiva y universal a la salud física y a la autonomía. Si la respuesta es sí, quiere decir es positiva, se clasifica como una necesidad intermedia. Pero si un elemento no es universalmente necesario como tal para promover pues la satisfacción de las necesidades básicas, pues no pasa a ser clasificado como tal en esta lista. Entonces, por mucho que sea una actividad, relación producto básico muy extendido, por ejemplo las relaciones sexuales pues no caberían o no están incluidas, porque pues algunas personas realmente consiguen vivir o tener una vida pues sana y también se consideran autónomas sin practicar pues como tal relaciones sexuales o sin tener relaciones sexuales. Para finalizar, entonces, el paso 4 serían las precondiciones sociales. El objetivo en este punto es tratar de evitar que como tal el énfasis sobre la autonomía caiga en una concepción individualizada de la actuación humana. En este caso, entonces, se identifican 4 precondiciones sociales. La primera sería producción, la segunda reproducción, la tercera sería transmisión cultural y por último la autoridad política. Esto como tal se sobreentiende que deben ser satisfechas por todos los colectivos si se pretende pues sobrevivir y prosperar a largo plazo. En este caso entonces se habla de que conocemos que es imposible que las necesidades individuales sean satisfechas siempre independientemente del entorno social. Se conoce que deben ser conceptualizadas independientemente de cualquier contexto social. Sobre esta base, entonces se identifican como tal libertades positivas y negativas. Esto como prerequisito esencial para el ejercicio de una autonomía crítica. Ahora bien, al margen de estas precondiciones, el enfoque como tal puede resumirse en 2 pasos esenciales. En primer lugar, se estaría recurriendo entonces al razonamiento como tal neokantiano para derivar 2 necesidades básicas que son universales, como la salud y la autonomía. En esta fase pues se despliegan las teorías normativas y éticas para determinar qué prerequisitos revisten como tal pues el estatus prioritario. En segundo lugar, se recurre al conocimiento codificado y experiencial para ofrecer en cualquier momento las mejores pruebas disponibles con respecto a las características de los satisfactores universales. En esta fase, pues realmente se emplea como un análisis instrumental y positivo de los prerequisitos para varios tipos y grados de capacidad o de funcionamiento. Continuando con la temática, vamos a hablar ahora de la comparación y evaluación de los 2 enfoques. Vamos a partir de los componentes. En este aspecto, la diferencia es que las CFHC de Nussbaum incorporan a menudo sus propias precondiciones sociales y las necesidades de Dodge-Lego tienden a no recrearlas. Identificamos entonces componentes de necesidad que no aparecen en la lista de Nussbaum, pero sí en la teoría de Dodge-Lego. Por ejemplo, las necesidades intermedias por entornos laborales no perjudiciales, al igual que por entornos de vida no perjudiciales y por una atención sanitaria adecuada. Otro aspecto fundamental es la derivación, ya que existe una relación entre ambas posturas en el desarrollo del enfoque, ya que es diferente y jerárquico. Ambos reconocen la variedad cultural, evitando la subordinación de la identificación de las necesidades a esta. La relación se basa en el desarrollo de un procedimiento dividido en 2 etapas. La primera se centra en la salud y la autonomía de actuación. Esta explícitamente diseñada para encajar en todo tipo de sociedades humanas. En la segunda etapa apelamos al conocimiento colectivo,
tanto de las ciencias naturales como de las sociales, con el fin de identificar los prerequisitos para el desarrollo de personas sanas y autónomas a través de diferentes culturas. Y finalmente, en el aspecto de niveles y umbrales, la tercera comparación de hecho entre ambos enfoques es una relación al alcance de los intereses que cada uno busca, ya que se encuentran en el listado de capacidades y necesidades. Tanto Nussbaum como Doyle-Ligón apoyan una visión amplia del desarrollo próspero humano y se centran en los estándares mínimos. Sin embargo, Nussbaum menciona continuamente el concepto de una vida humana plena y de una vida realmente digna de un ser humano. Por otra, identifica un umbral menor en cuanto al nivel de capacidad, a diferencia del planteado por Doyle y Gaun, ya que tienden en un nivel de capacidad no como un mínimo social básico, sino como un aspecto que debería garantizarse a todos los ciudadanos por encima del mínimo vital. Para Nussbaum, gran parte del argumento detallado que aparece en el resto del análisis de necesidades se centra en este mínimo, y la teoría de Doyle y Gaun sobrepasa este nivel.